Hola, bienvenidos a este módulo donde terminaremos de resolver el problema relacionado con la administración de proyectos. Entonces, continuemos. Habíamos empezado con un proyecto que tiene 9 actividades, pero que tiene 3 tiempos diferentes: el optimista, el más probable y el pesimista. Entonces eso implica que con la técnica del CPM, como ahí son un solo tiempo, es determinística esa técnica, no la podíamos hacer y habíamos empezado a resolverla con el PER, que sí admite esa posibilidad de tener 3 tiempos para cada actividad. Entonces ya habíamos hecho una primera parte, vamos a retomarla ahí en ese punto, ¿ok? Entonces habíamos quedado aquí, donde teníamos la red, habíamos determinado cuáles eran las actividades críticas, aquí están marcadas en rojo, ¿ok? Recuerda que las actividades críticas tienen que ver porque la holgura es 0. Entonces, ¿cómo determinamos la holgura? Restando el tiempo que más tarde se puede terminar y comparándolo con el tiempo más temprano en que se puede terminar. Esa diferencia es la holgura. Aquí en este caso, 31 menos 31 es igual a 0, que es igual cuando restamos 21 menos 21 es igual a 0. Entonces la holgura es 0 en esta es actividad crítica. En esta otra actividad tenemos, si nosotros restamos 40 menos 33 es 7, o no hay que restar las dos, siempre va a dar lo mismo, 28 menos 21 es 7. La holgura de esta actividad es 7. Entonces la actividad D no está en la ruta crítica. ¿Ok? Entonces, ya nosotros conociendo las actividades cuya holgura era 0, podemos decir con propiedad cuál es la ruta crítica. Entonces sería la A, la B, la C, la E, la H y la I. 6 actividades son críticas, ¿verdad? 6 actividades, su holgura es 0. ¿Okay? Entonces hay 3 actividades que no pertenecen a la ruta crítica. Entonces aquí ya respondimos la primera pregunta, ¿verdad? Vamos a marcarlas, ¿verdad? Como normalmente marcamos la respuesta. ¿Ok? Entonces la respuesta de ¿cuáles son? Es la ruta crítica. Aquí están las 6 actividades de la ruta crítica. Ahora vamos con la varianza de la ruta crítica. Fíjense, nosotros calculamos las varianzas de cada actividad. ¿Cuál sería la varianza del proyecto? Es la misma varianza de la ruta crítica. ¿Cuál es la varianza de la ruta crítica? La sumatoria de las varianzas de las actividades críticas. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Vamos a sumar las varianzas de las actividades críticas. La varianza de A más la varianza de B más la de C más la de E más la de H más I. Entonces, la varianza de la ruta crítica es 6,667. Esa es la varianza del proyecto. Ya vamos a ver dónde lo utilizamos. Y vamos también a obtener el tiempo de la ruta crítica, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ya lo saben, vamos a sumar los tiempos de las actividades críticas. Entonces, más el tiempo de A, más el tiempo de B, más el de C, más el de E, más el de H, más el de I. Ya está. 65 días daría el tiempo de la ruta crítica. ¿Ya lo vieron? 65 días es lo que tenemos aquí. 65. O sea que este tiempo que nos da aquí es la sumatoria de las actividades, de los tiempos de las actividades críticas. Entonces, pero ese no es el tiempo de duración del proyecto, ¿verdad? Cuando nosotros obteníamos ese valor aplicando la técnica CPM, como eran tiempos determinados, entonces sí podíamos decir, el tiempo termina, el proyecto termina en 65 días.
no en 66, no en 64, porque eran tiempos determinados. Pero, ¿qué sucede aquí? Que no son tiempos determinados. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la duración de A, fíjense que este 21 es el resultado de una fórmula donde consideramos un tiempo optimista, el más probable y el pesimista, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que la actividad A no está prevista que dure exactamente 21 días. Puede durar, ¿verdad? Vamos a recordar, la actividad puede durar, si somos optimistas, 19 días, pero si nos va muy mal, pudiera durar 27. ¿Eso nos va a afectar la duración del proyecto? Por supuesto que sí. Entonces, nosotros aquí no podemos decir que esto es 65, la duración del proyecto. Es simplemente el tiempo que nos da la ruta crítica, pero ahora vamos a considerarlo para calcular las probabilidades de las diferentes duraciones. ¿Ok? Entonces, continuemos. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos varianza de la ruta crítica, que lo copiamos de la página anterior, la desviación estándar, que entonces es la raíz de esta varianza, ¿verdad? Fíjense que estoy, la raíz de este valor, entonces tenemos la desviación estándar y tenemos el tiempo de la ruta crítica, que también nos lo dio el cálculo de la página anterior. Entonces, primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 66 días, perdón, o menos? Entonces, ¿verdad? Vamos a tomar esos datos y colocarlos aparte en una celda, ¿verdad? Porque los vamos a utilizar. Entonces tenemos 67, que sería en la C, y 64 y 68, que sería en la D. Entonces, vamos a darle un colorcito para identificarlo. Estos son datos que nos dan en el problema, en el texto del problema, mientras que estos son cálculos, números que hemos obtenido porque hemos hecho algún cálculo. ¿Ok? Entonces, bueno, continuemos. Fíjense, por aquí tenemos Z. Z la podemos ver expresada como la diferencia entre el tiempo que nosotros queremos estimar, ¿verdad?, de que termine el proyecto contra el proyecto, el tiempo que nos da la ruta crítica, ¿verdad? Entonces, este tiempo, uno de estos menos el de la ruta crítica, dividido entre la raíz de la varianza de la ruta crítica, que como esta raíz es igual a la desviación estándar, entonces también lo podemos plantear de esta manera. ¿Ok? Entonces, en base a esta fórmula, bueno, vamos a determinar los Z. Entonces, para el primer problema, el B, perdón. ¿Verdad? Entonces tendríamos que Z sería igual a ¿qué cosa? Más el tiempo, el primer caso sería este, menos esto que sería, representaría la media, dividido, vamos a usar la desviación estándar. Ok, entonces nos da Z 0,3873, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Calcular la probabilidad de que 66, o de que el tiempo, vamos a ponerlo así, de que el tiempo sea menor o igual que 66 días. ¿Ok? Eso es lo que vamos a calcular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay varias formas. Una es utilizando una función de aquí, que sería la distribución normal estándar, ¿verdad? Entonces, nos pide, fíjese, el valor de Z, punto y coma, y le damos verdadero porque es la acumulada. Y ahí tenemos. ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto se termine en 66 días o menos? 65%, ¿verdad? O 0,65. ¿Estamos claros? Vamos a ponerlo aquí porque es una respuesta a una de las preguntas, la pregunta B. Pero entonces vamos a apoyarnos, vamos a visualizar un poquito mejor eso. Y vamos a apoyarnos en...
Vamos a apoyarnos en otro programa que es el GeoGebra. ¿Ok? Con el GeoGebra nosotros podemos visualizar esto un poco más fácil. Entonces, fíjense, aquí está el GeoGebra. Aquí nos pide cuál es la desviación, la media. Aquí la media sería 65, ¿verdad? ¿Y cuánto es la desviación estándar? 2.582, ¿ok? Entonces aquí nos da esta curva. Recuerden que esta es la curva donde el área bajo la curva, ¿cuánto vale? Exacto, vale 1. Aquí calcularíamos entonces la probabilidad por el área bajo la curva. Ahora, ¿cuál área bajo la curva? Aquí en el primer caso queremos conocer que sea, ¿verdad?, 66 días o menos. ¿Ok? Entonces vamos 66 días o menos. Entonces, ¿cuál sería el tope? ¿Verdad? Aquí ponemos 66 y nos da este valor, 6507. Ya vamos a aplicar, vamos a 6507. ¿Verdad? Estamos coincidiendo. Entonces, vamos a explicar un poquito la curva, ¿verdad? Toda esta curva representa la probabilidad de teniendo esta media y esta desviación estándar. Entonces, fíjense, si nosotros le preguntamos a qué probabilidad hay de que 66 sea lo máximo ahí, entonces fíjense, aquí tenemos 66 y nos indica todo lo que está a la izquierda es el área bajo la curva. Entonces, esta es la probabilidad de que ocurra en 66 o menos. ¿Ok? Entonces, fíjense, si nosotros queremos conocer 66 o más, ¿qué haríamos? Si todo el área bajo la curva vale 1, le restamos esta área que sería 0,6507 y nos da 0,3493. La posibilidad de que se termine en 66 días o más es 0,3493. ¿Ok? Y entonces, pero también podemos, ¿verdad? Ya tenemos entonces que coincide cuando lo calculamos con la función aquí de Excel, como debe ser, y cuando lo vemos con el programa GeoGebra. Pero vamos a utilizar un tercer recurso que seguramente ustedes lo conocen. Aquí tenemos 0,3873. ¿Verdad? Entonces, ¿les parece conocido? La tabla, ¿verdad?, de probabilidades de la normal estándar. Entonces, ¿verdad?, tenemos Z que vale 0,39, ¿verdad?, porque aquí solamente trabajamos con dos decimales, 0,39, y buscamos por aquí y nos da 0,6517, ¿verdad? 6517, ¿verdad? No es exactamente igual porque no era, el Z no era 0,39. Aquí tiene unos decimales adicionales que no los podemos visualizar en la tabla, pero entonces nos da muy aproximado. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos tres maneras de verificarlo: o con la hoja Excel, con la aplicación de GeoGebra o con una tabla de probabilidad. Entonces, ok, vamos con la siguiente pregunta, la C, donde tenemos que Z sería igual, entonces más, ¿verdad?, ahora son 67 días o más. Ya, vamos a ponerle aquí un paréntesis. Le restamos la media, que sería 65, y dividimos entre la desviación estándar. Entonces ahora nos da 7746. ¿Verdad? Pero entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Calcular la probabilidad de que el tiempo sea superior a 67. ¿Ok? Vamos a ver cuánto nos da. Más la función normal estándar, distribución normal estándar. Marcamos el Z y la parte aquí de verdadero para que nos dé el acumulado y nos da
07807. Entonces, ¿qué pasa con ese número? 07807. Vamos a visualizarlo gráficamente para ver, porque ese número no es el resultado. Todavía falta algo. Veamos qué es lo que falta. Entonces ahora, ¿verdad? Tendríamos que el X sería 67. Pero, y fíjense, nos da 7807, 7807. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que fíjense lo que nos indica el gráfico, que aquí como pusimos que era que X, o sea, que el tiempo sea menor que 67, pero la pregunta nos dice que sea mayor que 67. O sea, que nosotros queremos conocer es esta área, no esta. Esta nos da que si fuese menor, ¿verdad? Pero como es mayor, es esta área. Entonces, ¿cómo la conocemos? Una manera es por aquí, fíjense, y ya la tenemos. Qué fácil, ¿verdad? Ya entonces aquí nos está diciendo que nos dé el área que sea superior a 67, ¿verdad? Entonces, si regresamos, o antes de regresar a Excel, entonces fíjense, el área bajo la curva es 1. Esta área más esta área da 1. Entonces, si nosotros conocemos esta, ¿cómo conoceríamos esta? 1 menos esta área que está aquí. Y esta es el área que nos dio Excel, ¿verdad? Entonces, si nosotros llegamos y esa área sería 1 menos eso, 2193. 2193. Ahora sí. ¿Ok? Entonces, con Excel tenemos que tener cuidado de cuál es el área con Excel y en cualquier lado donde lo usemos. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí estamos diciendo que X que sea mayor que 67. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, ahora este sí es el resultado y lo podemos marcar. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que el proyecto se termine en 67 días o más es del 0,2193. ¿Ok? Ahora vamos con el D. Pues fíjense, el D ahora tenemos dos valores, un mínimo y un máximo. Entonces, aquí lo conveniente sería calcular dos zetas. La primera Z, ¿verdad? Que sería 64, entonces sería más este 64 menos la media, se me olvidó el paréntesis, vamos a ponérselo aquí, paréntesis, ¿verdad? Y todo esto entre la desviación estándar. ¿Okay? Negativo. Entonces aquí que tenemos la probabilidad de que esa T, ese tiempo que estamos calculando sea superior a 64. ¿Ok? Entonces, aquí más la función con esta z, punto y coma, verdadero, y tenemos 0,3493. Ajá, pero fíjense, vamos a ayudarnos con el gráfico, pero estoy seguro que ya se dieron cuenta. ¿Cuánto es aquí? 64. No a 6507, porque nos está diciendo que X sea mayor que 64. ¿Y cuánto nos está dando aquí? No nos está dando eso. ¿Por qué? Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Porque aquí nos está dando el área bajo la curva a la derecha de 64, o sea, mayor que 64, que es lo que queremos. Pero aquí, ¿qué estamos obteniendo? La curva, el área bajo la curva a la izquierda de 64. Entonces, tenemos que aplicar lo mismo que aplicamos previamente, ¿verdad? 1 menos, ahora nos da 6507. ¿Cuánto nos da por aquí? 6507. Ahora sí estamos bien, ¿ok? Porque queremos
el área a la derecha porque es X mayores que 64. Okay. Entonces, vamos ahora con Z2. Sería más, tenemos el 68 menos la media dividida la desviación estándar. ¿Ya? 1,16,9. Aquí, ¿qué sería? La probabilidad de que el tiempo sea menor o igual que 68. ¿Ok? Entonces aquí, más la distribución de esta Z, punto y coma, verdadero, y tenemos nuestro valor, 87,74. Vamos a verificarlo por aquí. Entonces aquí estamos hablando ahora de 68. Ajá. Entonces nos está dando 0,12. ¿Por qué? Fíjense aquí, me está dando 68 o más. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? 68 o menos. Entonces debemos cambiarlo aquí. 87,74. Si vemos por aquí, 87,74. Entonces vamos bien. ¿Ok? Entonces vamos bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Entonces nosotros tenemos que calcular el Z del problema. Porque aquí nos está diciendo la probabilidad que sea mayor que 64, que sea menor o igual que 68, pero nosotros queremos que sea mayor de 64 y menor de 68, o sea que cumpla con estas dos. Entonces, vamos a verla primero gráficamente. Entonces aquí podemos poner esto. Ya, entonces aquí podríamos poner 64. Aquí ponemos 68. ¿Ok? Entonces, fíjense. Que sea mayor que 64 sería a la derecha de 64. Pero que sea menor que 68 sería a la izquierda de 68. Y entonces, como tiene que cumplir las dos, entonces sería la intersección de los dos. Sería esta área que está aquí. Más o igual que 64, menor o igual que 68. Entonces, eso nos da 52,81. ¿Ok? Entonces, veamos aquí cómo obtenemos ese valor. ¿Verdad? Aquí no vamos a calcular Z, que lo había copiado, sino que sería, vamos a ver, la probabilidad de que 64 menor T menor que 68. Esa es la probabilidad que vamos a calcular. Ahora tenemos un rango que está el tiempo que dure el proyecto sea superior o igual que 64, pero inferior o igual que 68. Entonces, aquí vamos a calcular, ¿verdad? Este es el tiempo, la probabilidad que sea mayor de 64, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que a mí me interesa? La intersección de las dos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Más esto, que sería todo el área menor que 64. Pero entonces yo quiero restarle el área de, perdón, tengo el área que cumple con el mayor que 64 y entonces, pero eso tengo que restárselo. 52,81, 52,81, ¿verdad? Entonces, fíjense, toda esta es el área que me cubre que sea menor que 68. Y toda esta es el área que es mayor que 64. Entonces, ¿qué tengo yo que restarle? Yo tengo que restarle esta área que está aquí, ¿cierto? A el de 68, tengo que restarle esta área que está aquí. Y esta área, ¿quién sería? 1 menos el mayor que 64. ¿Lo vemos? Todo el área bajo la curva es 1
este triángulo que estoy aquí remarcando es 64, ¿verdad? Es todo esto. Entonces sería 1 menos lo de 64. Y ese resultado yo se lo resto a 68. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Este 68, el N8, ¿verdad? Esto, menos 1 menos el de 64, ¿ok? Entonces, por eso obtenemos 5281. Vamos a marcarlo aquí. Creo que ya lo habíamos visto, que nos coincide el 5281, que es esta área que está aquí, ¿ok? Entonces, con eso resolvemos los tres problemas, las tres preguntas. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, ya culminamos este problema, respondimos las 4 preguntas que nos planteaban y entonces, bueno, con esto ya finalizamos y nos vemos en el siguiente módulo. Hasta luego.